Un gusto poder continuar con ustedes aquí en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en esa transmisión especial que estamos realizando a través de UATV, canal 26.2 de señal abierta, y también estamos presentes en las redes sociales haciendo transmisión en vivo para que ustedes puedan seguir a detalle todo el programa que se tiene para este día de arranque de esta Feria del Libro. Recordarles que vamos a estar hasta el día 8, todos los días con presentaciones de libros, con charlas, y además al cierre de todas las jornadas habrá una presentación cultural también para que la tomen en cuenta, incluso relacionada muchas veces a parte de los libros que se están presentando, como será el caso de hoy, que habrá algo de cumbia, que es el último libro que se presenta, que más adelante también les vamos a estar platicando acerca de él. Pero bueno, por lo pronto les quiero platicar un poquito acerca de la siguiente presentación del libro que vamos a poder disfrutar. Lleva por nombre Plata sobre gelatina, de León Rico, y esto es por parte de la editorial Pie Rojo, una de las 100 editoriales que están presentes en esta universidad. De hecho, justo aquí en la parte de atrás, abajo, es donde se encuentra digamos, espacio acondicionado para ellos, donde pueden encontrar, bueno, además de este libro en particular, alguno otro que sea de su interés. Y me gustaría platicarles un poquito antes de pasar ya a la presentación oficial de este libro con el autor, por supuesto, que está aquí presente. ¿De qué trata? Bueno, pues este libro maneja un poco el misticismo. ¿Por qué? Porque hace uso de estas tradiciones mexicanas en cuanto a los espíritus o a los fantasmas, en este caso tratando el personaje de Don Ignacio de León, el cual radicaba en Durango, y este personaje, digamos que hace una conexión especial con su tataranieta, la cual a través de su retrato, bueno, lo invita, como quien dice, a estar en el mundo de los vivos y a poder conocer un poquito de cómo pues está la vida ahora, cuál es la vida actual. Este personaje vivió en el siglo 20, entonces pues es bastante el tiempo diferencia pues a la actualidad, y a través de este retrato él puede viajar junto a su nieta y bueno, puede conocer un poquito de lo que es la vida actual, la vida moderna en Durango. Entonces está muy interesante porque nos hace, digamos que un viaje en el tiempo, nos presenta esta parte especial de la mitad del siglo XX, que es donde él vivía, donde él se desarrollaba, y también lo lleva hasta la actualidad con su nieta, que lleva por nombre Rosarito, que también vamos a estar, bueno, conociendo un poquito más acerca de este personaje y de esta relación que tiene con este otro personaje, que es Don Ignacio, que es el tatarabuelo. Entonces, bueno, está bastante interesante. Creo que es una buena manera de juntar un poco de historia también con la cultura mexicana, con estas tradiciones, y por supuesto de conocer cómo se vivía Durango en esas épocas. Así que también, si ustedes conocen a alguien que sea nacido en este estado, bueno, creo que este libro le puede interesar bastante, además de que la historia en sí es muy atractiva. También les quiero contar que este libro lo pueden encontrar ya en formato audiolibro, esto en Spotify, ahí lo pueden también escuchar. En caso de que no tengan oportunidad de leerlo en físico, pues también lo pueden hacer vía Spotify, escucharlo. Y otro dato también muy curioso, que por ahí me hizo favor mi compañera Goretti de pasarme, que encontró, y creo que es muy interesante que se los platiquemos, es que este audiolibro están las voces creadas por inteligencia artificial. Ustedes saben que, bueno, en la actualidad estos temas de inteligencia artificial ya los podemos encontrar en todos lados, tanto en imágenes como en voces, y este autor o la persona que decide hacer esto para audiolibro, pues hace uso de la tecnología para poder recrear un poquito de la historia de cada uno de los personajes. Así que bueno, pues los invitamos a que se queden porque ya están preparados para presentarnos este libro, Plata sobre gelatina. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Desde el Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación, les damos la más cordial bienvenida a la 26ª Feria del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenidos también quienes estén pendientes de los eventos de esta feria a través de la transmisión en vivo por el canal de YouTube UATV y la señal de TV UA en el canal 26.2, así como por nuestro Facebook Editorial UA. Les recordamos que la 26ª Feria del Libro de la UA se está llevando a cabo desde el día 4 hasta el día 8 de septiembre aquí en el Salón Universitario de Usos Múltiples, en un horario de 10 a 20 horas. Se estará integrando los días 7 y 8 con la Feria Universitaria, donde también los esperamos.
Pueden consultar y seguir el programa completo de esta feria en la página editorial.ua.mx y en nuestra página de Facebook, Editorial UA. A continuación, seguimos nuestra jornada con la presentación del libro Plata sobre gelatina, del autor León Rico, de Ediciones Pie Rojo. Para esto me voy a permitir presentar a la doctora Sandra Reyes Carrillo, que ella estará fungiendo como moderadora del evento. Ella es doctora en investigación educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente es profesora del Departamento de Letras en el Centro de las Artes y la Cultura en nuestra universidad. Es miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores en Integridad Académica de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, AUIP. Es editora de Pie Rojo Ediciones. Tiene más de 14 años de experiencia en el sector editorial. Sus líneas de investigación son la integridad académica y el proceso de escritura científica. Adelante, muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación para presentar este libro. Bueno, sí, voy a ser moderadora y también, como ya mencionaron, además soy la editora de Pie Rojo, que es el sello editorial de Plata sobre gelatina. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por el espacio y voy a comenzar por presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Y voy a comenzar por Moisés Ortega. Moisés Ortega es poeta, nació en Aguascalientes en 1988. Es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Humanidades Digitales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Fue beneficiario del PEC de Aguascalientes 2014-2015 y becario del FONCA 2015-2016. Es autor compilador del libro Muestra de Poesía Regional Los Médanos de la Memoria, IMAC 2013, del poemario Autorretrato con Seres que Vuelan, Ojo de Pez 2014, compilador de la antología de la obra del poeta Luis Aguilar, Limpio de Sospecha, Antología Boreal, Universidad Autónoma de Nuevo León 2016, y del libro Ritual del que se queda, Poesía Reunida, UAA 2020. Actualmente es director del Departamento de Arte y Cultura en el TEC de Monterrey, Campus Aguascalientes. Muchas gracias, Moisés, por acompañarnos. Y enseguida voy a leer la semblanza de nuestro autor, León Rico, escritor mexicano, nacido en la ciudad de Durango, México. Ha sido profesor universitario de estética cotidiana y semiótica de la cultura durante más de 20 años. Es doctor en artes. La imagen visual y el universo simbólico de nuestra cotidianidad son las herramientas con las que León Rico construye su estilo único. Plata sobre gelatina es su ópera prima, que nos presenta su propuesta literaria basada en los recuerdos que recuperó de la viva voz de su madre. Muchísimas gracias. Pues bueno, si les parece, comenzamos. ¿Y quieres tú comenzar, verdad, Moisés? Va, te paso el micrófono. Ahí está. Muy buenas tardes, gracias primero a León Rico por la invitación. Es un gusto, un honor, qué nervios, qué emoción estar en esta tarde aquí. Luego a la Universidad Autónoma, nuestra alma mater, gracias por el espacio. A todas y todos y todes los que nos acompañan esta tarde. Y bueno, empezaré así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía iba a recordar la tarde aquella en que su padre lo llevó a conocer el hielo, por ejemplo. O ese año pasaron muchas cosas en el país. Por ejemplo, conocí a Andrés en los Portales. ¿Y dónde más iba a conocerlo si en Puebla todo pasaba en los Portales? Desde los bautizos hasta los asesinatos, como si no hubiera otro lugar. Un inicio memorable. Estos dos fragmentos son el inicio de dos de mis novelas favoritas, 100 años de soledad y Arráncame la vida. Para Judith Vives, de la revista Planeta de Libros,
La primera frase de un libro suele ser, a menudo, el factor definitivo para que un lector decida seguir leyendo. Imagina la situación. Estás paseando por su librería favorita, hojeando todas las novedades que no tenías contempladas. Miras la portada, hojeas la contraportada para ver de qué va la cosa, abres el libro por la primera página y ¡bingo! Esa primera frase te acaba de hacer decidir, vas a leer esta novela. ¿Te ha pasado? Es que es casi como amor a primera vista, un flechazo que te hace caer rendido ante los pies de un libro en concreto. Un buen comienzo no defrauda. Suele ser la señal de que ese se va a convertir en uno de tus libros favoritos. Bueno, pues esto ocurre, o por lo menos me ocurrió a mí, con el memorable inicio de Plata sobre gelatina. La primera novela escrita por mi querido amigo León Rico, y aquí se los dejo. Para los que estamos muertos, el tiempo es como las bocanadas de humo que da el sereno cuando pasa. 2. La novela, la memoria y la familia. Contemplando entonces que la novela hoy por hoy puede seguir siendo un subgénero de la narrativa literaria cuya calidad radica en el acierto de las palabras elegidas por el autor para crear un mundo, una situación o un personaje que impresione nuestros sentimientos, nos cree vívidas emociones y nos haga comprendernos más humanos. Diré que Plata sobre gelatina es en toda regla una novela. Escrita, como ya lo dije, por León Rico y editada bajo el cuidado de Ediciones Pie Rojo y cuyos primeros 50 ejemplares vieron la luz en diciembre del año 2023. Esta es la historia de Rosarito y don Ignacio León, pero no. Es la memoria de León Rico que permite la reconstrucción de la historia de la familia León a través de 4 generaciones de personajes tan peculiares que ya de por sí todos y cada uno estaban destinados a ser personajes de un libro. Un libro que a este que ha leído y que es aficionado a la lectura de novelas escritas en español, del boom y del post-boom literario en América Latina, me parece que esta es una novela que bien podría quedar inscrita en los cánones de dicha estética. Desde la construcción narratológica de la atmósfera nostálgica que nos transporta a más de 100 años atrás hasta la mítica hacienda de Santa Rosa de Lima, desde que don Ignacio es un fantasma atrapado en una foto, traído a la vida por el afán de Rosarito de transportarlo en su bolsa de tejido a todos los eventos familiares de la Casona del Calvario, pasando por la presentación detallada y cariñosa de cada uno de los personajes, nos encontraremos con un libro que está narrado como una profunda reflexión sobre el amor familiar y sus misterios, el arraigo a la historia propia, pero también a la de la tierra que los vio nacer. A lo largo de las 115 páginas de Plata sobre gelatina, conoceremos a las 3 mamás, Cuquita, mamá Cuca y mamá Juanita, quienes a través de su amor a la cocina y las labores del hogar van construyendo un legado y una herencia, como ocurre en tantas historias ya contadas, y me acuerdo de la de Laura Esquivel, como agua para chocolate. Iremos descubriendo el carácter fuerte de María, que se vestía como varón porque le gustaba ganarles a los muchachos del Calvario en los partidos de béisbol y recorrer el pueblo en su bicicleta. Entre cortinas de encaje y bordados podemos adivinar la vocación de hija mayor de Pina, quien acataba las reglas de las 3 mamás y se dedicaba a convertirse decorosamente en señorita, como aquella inolvidable Remedios la Bella en 100 años de soledad. Y reiremos de la mano de las ocurrencias de Rosarito y Teresita, quienes como uña y mugre fueron creciendo para mostrarnos el mundo de los bailes y fiestas sociales que la sociedad duranguense del siglo pasado todavía organizaba para que las señoritas bien se conocieran con los niños bien y así formar matrimonios bien avenidos. Ayer le decía a Rico que qué envidia, que me hubiera gustado vivir en aquel tiempo, pero no ser yo, ¿verdad? Aparecerán los hombres, no como personajes lejanos y ajenos, sino como parte del mismo núcleo familiar. Máximo con su predilección a la competencia y las travesuras, Manu con su extraño don de escuchar a los alacranes y el tío José con su complicidad incondicional a los sobrinos y sobrinas, su soltería eterna y sus raspados de naranja con ron.
Así, amalgamados por la voz profunda y melosa de don Ignacio, quien es un especialista en soltar aforismos sobre la vida y frases inolvidables sobre lo que significa estar muerto, aparecerán también de repente como fantasmas, personajes incidentales pero necesarios para que Rico nos refleje las tristezas del ser humano. Remedios, su temprana viudez y precoz demencia, don Fulgencio con su aparente amargura habitual y sus dolores de viejo solo, y por supuesto el estudiante, aquel que nadie advierte dentro de sus propias historias, pero que fue tan necesario para la resolución propia de la novela. 3. Sobre dones y técnicas. Podría haber hablado sobre la técnica de hacer fotos con plata sobre gelatina utilizada por los estudios fotográficos de renombre del siglo XIX, como la renombrada Casa Gaitán que tomó la foto de don Ignacio. Pero eso ya lo hizo, y muy bien, mi querido Javier Treviño, en el prólogo que antecede a la novela, titulado asertivamente Se siente en la sangre. En cambio, hablaré de la técnica y el don de León Rico, quien a mi ver, con la publicación de esta novela, se inscribe en el catálogo de los grandes novelistas latinoamericanos. La crítica literaria comparó a Isabel Allende con Gabriel García Márquez y casi la acusó de utilizar o de robarse el realismo mágico. En una entrevista reciente a razón de los 40 años de la Casa de los Espíritus, Isabel Allende comentó que ese parecido se debía a que ambos autores habían nacido en casas grandes, habían sido criados por sus abuelos y abuelas, y como no había televisión, luego de la cena, venía la hora de la tertulia. En esa hora se contaban las historias de la familia y del pueblo. Con esas historias de familia, con esa escucha peculiar que tiene un niño hacia los relatos, tanto Isabel Allende como García Márquez y tantos otros escritores latinoamericanos, incluyendo ahora a León Rico, han creado su literatura. Cito: dicen que los alacranes hacen un ruido que solo algunos pueden escuchar. Los que han tenido esa fortuna no pueden describirlo. Es parecido al que hacen los grillos, dicen, pero no es igual. Tampoco es una fortuna. Si puedes escuchar algo que sabes que te puede matar. Sucede así con el poder de la escritura o el de poder hacer literatura. Pienso yo que es como escuchar el cruel murmullo de los alacranes, un don que definitivamente ha heredado León Rico y que nos regala en esta, su primera novela, que dejo aquí para el juicio del lector. Muchas gracias. Muchas gracias, Moy. Antes de comentar, pues le voy a ceder la palabra a nuestro autor. Muchísimas gracias, Rico. Si quieres, compártenos algo y luego le entramos a la plática. Bueno, les quiero compartir un fragmento de uno de los capítulos. Gracias a Moy por tan bonitas palabras. Si quieren que su libro luzca, inviten a un poeta como Moy. Entonces, tiene el don de la palabra mucho más avanzado, ¿no? Les quiero platicar de don Fulgencio. Este es uno de los personajes ficticios, pero había que construir la vida de barrio. Si bien otros personajes son familiares y muchos fueron recopilados de lo que mi mamá me contaba, la casa no podía existir sola en el barrio del Calvario, ¿no? Tenía que haber también la vida de barrio. Y entonces yo creo que pues hablar de los vecinos o construir vecinos me daba pues muchos elementos para poder construir la vida de barrio. Y qué mejor que un vecino metiche, fisgón, como hay en todos los barrios, ¿no? Y ese es don Fulgencio. Y se los quiero compartir porque es con el tipo de personajes que más me siento identificado, que más me gusta escribir y como de los sentimientos que se me facilita más retratar, ¿no? Entonces, bueno, el narrador, como ya lo dijo Moisés, es don Ignacio y aquí habla de don Fulgencio, ¿no? Dice: hacía tiempo que sus hijos se habían ido de Durango, por eso se interesaba en los asuntos de todos, pues no tenía propios. Don Fulgencio Bautista
Vivía en la casona de junto. Muy en su papel de vecino fisgón, pasaba el día detrás de la ventana, agazapado, mirando el paso de quien pasaba o qué pasaba cuando la gente dejaba de pasar. Su mirada siempre acechaba tras las cortinas, entre huecos y pliegues para no ser detectado, pero lo que no sabía es que la luz del mediodía lo desenmascaraba brillando sobre su prominente calva. Si miras con atención, sus ojos pelones, grandes y su calva aparecían tras las cortinas, flotando sobre su camisa blanca sin mangas. «Buenas tardes, don Fulgencio». Don Manuel León siempre lo saludaba a las 2:30 de la tarde cuando regresaba del banco y pasaba por su ventana. Pero Fulgencio, azorado, solo daba un paso atrás al interior de su recámara, a la parte oscura para mantener su anonimato. Se quedó viudo muy joven, por eso se hizo arisco. Él siempre decía que las cosas que conciernen a la sociedad las atendía su señora. Pero una enfermedad desconocida la fue consumiendo poco a poco y en ese proceso el mismo Fulgencio se fue metiendo en un hoyo oscuro del que desde entonces no ha podido salir. Por las tardes ayudaba a su señora a sentarse en una silla que colocaba junto a la puerta para que pudiera mirar a la gente, saludar con una sonrisa tiesa a quien la reconociera y se acercara a platicarle algunas novedades o pormenores que la distrajeran de su dolencia creciente. Fulgencio no sabía qué hacer más que acompañarla en su marchitar. Así durante meses se vio a la señora sentada en la silla al pie de la puerta, disfrutando el viento cálido de las tardes de verano. Poco a poco se le veía menos tiempo, hasta que un día ya no salió. Semanas después se avisó de su fallecimiento y todos los vecinos del Calvario acudieron a su casa para acompañarlo en la velación. Pero Fulgencio no estaba preparado. Su señora se encargaba de todos los asuntos sociales, como él repetía cada tanto que se daba cuenta que estaba fuera de lugar. Por eso no había comida para los visitantes, nada que darles ni un chocolate caliente. Cuquita rápido se organizó con 2 vecinas y trajeron lo que pudieron, como también les tomó por sorpresa apenas si alcanzaba para todos los visitantes el asado rojo y los tamales que hurtaron de su propia casa. Para hacerlo rendir, acordaron ofrecer a los asistentes solo una opción. Así, con suerte, todos cenarían aquella noche. Pero no contaban con la tía Chabelita, que ya con casi 90 años le importaban poco las normas sociales o la prudencia. Con la edad uno se va deshaciendo del sentido común, de la amabilidad, del recato y de todas esas cosas autoimpuestas que nomás le roban a uno la vida, decía. Por eso cuando le dieron a elegir cuál opción quería, tamales o asado, Chabelita sabiamente dijo las 2 cosas. Cuquita y las demás solo se voltearon a ver. De manera clandestina le llevaron su plato y la apartaron a una esquina para que no fuera tan evidente, pues su actitud y rebeldía pudieron haber causado una revolución entre los comensales de esa noche. ¿Qué tal que a alguien más se le antoja como a Chabelita?, decían. Gracias. Muchas gracias, Rico. Retomando algo que, bueno, Moisés, no sé cómo le hiciste para… ¿Memorizaste esos inicios de los libros o de verdad te lo sabes? Porque yo pienso en, no sé, ahorita se me ocurren 2 títulos de mis libros favoritos. Uno dice, el inicio, ¿no? Todos los niños crecen, excepto uno, Peter Pan, ¿no? Ese es de Peter Pan, está bien fácil. El otro es de Moby Dick, dice, llamadme Ismael. Y ese es el inicio. Entonces, me llama mucho la atención esto de citar, ¿no? Los inicios de libros. Definitivamente es algo también que llega a ser memorable y que yo creo que pues, si pensamos, no necesariamente en algún libro favorito que tengamos, sino en algo memorable de un libro, pues podría ser el inicio, ¿no? O bien su final. Me voy a meter un poquito. Yo sé que me presentaron y que nada más vine a moderar, pero quiero también hablar a propósito de algo que mencionabas, Moy, que tiene que ver con esta parte de cómo qué retrata la novela. Entre otras cosas mencionaste estas casas grandes, la parte generacional, lo familiar. Hay muchos años ahí de por medio en las relaciones
Y quiero utilizar ese elemento que citaste o que retomas tú de la novela para preguntarle más bien a Rico, ¿cómo fue a propósito de la construcción de la novela? En principio, la recepción, ya no pues de las personas que te han leído o de aquel público a donde has ido a presentar tu libro, sino particularmente de tu familia. Pues les ha gustado mucho, porque obviamente, digo, hay gran parte es ficción, hay como solo semillas que son como las cosas que retomé para construir la novela, pero bueno, hay algunas cosas que gustaron mucho y otras como que no estuvieron de acuerdo con la sobreficción que hice ahí, ¿no? Pero en general sí, y ha sido bien interesante porque también en una de las presentaciones, bueno, hay un fragmento en donde llevan el hielo a la casona porque los refrigeradores antes eran de hielo y entonces te suscribías a la repartición de hielo y semana con semana pasaba el camión, ni siquiera timbraban, nomás lo metían por una portezuela y ya adentro lo machacaban y lo metían al refrigerador, ¿no? Y entonces cuando presenté la novela se acercaron dos personas que eran herederas de la compañía de hielo que repartía el hielo en Durango, ¿no? Entonces estaban muy emocionadas pues de sentirse parte, ¿no? Y entonces como que esta misma sensación fue con toda la familia, o sea, sentirse parte de una historia hace que te apropies de ella de una forma muy distinta que no puedes comprender, ¿no? Creo que en ese sentido les ha gustado mucho y pues siempre que pueden la recomiendan. Y mi mamá la ha leído como 200 veces y aunque ya terminamos el ejercicio de que me cuente sus recuerdos, me lo sigue contando como por si quisiera todavía añadirle más cosas, ¿no? Y yo, no, ya la escribí, ya se publicó, ya quedó ahí. Ay, ahorita te cedo la palabra, muy nomás lo voy a conectar con algo que me intriga. Hay para esta recuperación y este proceso que hubo con tu mamá, esta parte que tienes de investigador, o lo dejaste de lado y te fuiste más a lo sentimental. ¿Cómo fue esa construcción? No, sí fue más, digo, creo que llevo muchísimo, o tengo mucho más experiencia siendo investigador que escritor, aunque tenga más tiempo escribiendo, pero a lo mejor sin esa disciplina. Y sí me ganaba el investigador porque luego sus recuerdos eran contradictorios o brincaba de una historia a otra y entonces ahí tenía que, pues sí, como si fuera una entrevista a profundidad, traerla a lo que me estaba contando y después discernir pues cuáles recuerdos sí eran coherentes o cuáles sí eran ficcionables. O sea, hago como un trabajo como muy racional en todo eso. La grabé, por supuesto. Estas eran historias que me contaba toda la vida, bueno, no nomás a mí, sino a nosotros, a la familia. Después de comer o donde sea, siempre estaba contando una historia, ¿no? Entonces ahora le dije, bueno, ahora sí, cuéntamelas, te voy a grabar. Y pues obviamente se dio vuelo, pero era una cosa pues enmarañada, muy difícil como de acceder, ¿no? Muchas gracias. Y si se les va ocurriendo algo, ahorita les voy a ceder la palabra también a ustedes. Adelante, Moy. No, bueno, finalmente sí me lo sé, el inicio de 100 años de soledad y de Arráncame la vida, y seguramente me aprenderé el de Plata sobre gelatina. Para mí es algo memorable, es un buen inicio. Finalmente, los que estudiamos letras, pues leímos, tuvimos que leer un montón de cosas, ¿no? Y ya con el tiempo, cuando la vida va transcurriendo, pues luego aprendí de otros maestros el rollo de no terminar algo que no me llamaba la atención, ¿no? Sin embargo, por ahí, bueno, Toscana también dice que pues eso también podría ser como un autogol, ¿no? Porque a lo mejor promete mucho el inicio y luego después se nos cae el partido. Pero yo creo que es primordial, o sea, para mí una novela que no me atrapa es muy difícil que pueda terminar de leerla. Lo haces por disciplina, porque ya te gusta mucho el autor y dices, bueno, vamos a ver qué más hay acá. Pero me pasó con Plata sobre gelatina. No es para mí una sorpresa que León Rico sea el escritor que acabo de decir, sino que realmente, bueno, es su primera novela, ¿no? Y yo a Rico lo conocí hace poco, tengo la gracia de ser su amigo, y estuvimos compartiendo por ahí un taller, pero el hecho de ver realizada ya la novela
una novela tan sólida, porque creo que además tiene muchos aciertos, o sea, la voz narrativa, o sea, el tatarabuelo, no me acuerdo si es tatarabuelo, pero el hecho de que sea él, el hecho de que esté atrapado en la fotografía, el hecho de que no tenga tantos alcances, porque no, es un fantasma que lo sabe todo, pero está limitado, ya lo irán viendo ahí. No es como estos fantasmas que pueden ir por toda la casa atravesando, sino que tiene ciertas limitaciones que son como las limitaciones, creo yo, de la vida familiar misma, ¿no? Porque uno las ve con sus ojos, desde su perspectiva, y así nos va hablando de cada uno de los personajes. Y bueno, pues el hecho de que haya dividido los capítulos de la novela por personajes, y luego hay como 3 capítulos que no son personajes, que son lugares, y todo eso abona a esta atmósfera, pues bueno, para mí de la novela hispanoamericana, ¿no? Que dices, pero es que esta novela, a pesar de ser una novela contemporánea, porque se editó en 2023, híjole, bueno, me suena como al post-boom, por ejemplo, ¿no? No tan en el boom, pero en el post-boom, algo así. Sí, y a propósito de esta definición que hiciste desde el inicio justo de que es una novela, más bien te quiero preguntar, Rico, si esa era tu intención desde el inicio, porque digo, cuando haces esta historia familiar, pues puede salir cualquier otro tipo de documento, ¿no? ¿Era tu intención? Ya que es justo una historia familiar que mencionas, tiene pues mucho de ficción, o bueno, no sé, no sé qué tanto, ¿cuál es tu intención como tal con la historia? Es decir, pensando en que la reciba qué tipo de público. Bueno, qué pregunta tan difícil, ¿no? No, la intención, o sea, nunca pensé como en construir como la gran novela o como dice Moy, abonar a la novela hispanoamericana. Yo quería regalarle a mi mamá una novela con sus recuerdos, ¿no? Esa fue la intención que motivó el inicio. Y luego tenía un álbum de recuerdos y ya no sabía qué hacer con ellos, ¿no? Y entonces, o sea, la casona aparece en realidad porque mi mamá la recuerda y la recuerda con mucho cariño, ¿no? Ahorita, bueno, en realidad eran 2 casonas, los recuerdos eran en una casa y en una casona. La casona ya la derrumbaron, ya hay unos departamentos y la otra ahí está, creo que es un bar. Entonces, y mi mamá iba con su abuela a la otra casa y luego se iba a esta casa y era muy difícil como tener 2 casas, ¿no? Entonces lo que hice fue juntarlos, todos los recuerdos en una sola casa. Entonces, pero en realidad la casona aparece porque así la recuerda mi mamá. Y bueno, al citarte en un momento del tiempo, pues tenía que pues pensar cómo estaba en ese momento todo, ¿no? La intención fue esa, nada más recuperar todo y luego hacerle un regalo a mi mamá. Y decidir la voz narrativa fue muy difícil. En un principio pensé que podía ser un diario, el diario de mi mamá. Luego mi mamá tuvo una hermana que se murió muy pequeña, entonces pensé que también podía ser a manera de cartas que mi mamá le escribía a su hermana. Y así fui probando una cosa con otra hasta que pensé en la voz de un antepasado, ¿no? Esta parte fue muy divertida porque pues tenía que pensar como un hacendado que ve algo que para nosotros ya es pasado también, ¿no? Y él lo ve como algo completamente desbocado, pero para nosotros sigue siendo el pasado. Entonces, en ese sentido fue la forma en la que pude hilar todos los pequeños como recuerdos que tenía, pero pues solo esa fue la intención, creo. Y este brinco de que deje de ser como algo tan íntimo a darlo a conocer, ¿cómo lo has vivido? Y eso, ¿qué quisieras lograr con esta, pues, digamos, hacer que esta historia dejara de estar en el cajón? Bueno, creo en parte también como he visto cómo lo ha recibido la generación de mis papás, que si a nosotros nos resulta como muy íntima, como muy enganchable, a ellos les resulta fascinante, ¿no? Entonces, eso quisiera, ¿no? Quisiera que pues todos los que se pudieran de la generación de mis papás pudieran leerla, o sea, que si ya es para alguien, creo que para ellos les va a hacer muchísimo más sentido, porque todas las cosas que recuerda mi mamá pues son cosas de la vida cotidiana que son comunes
en la mayoría de las familias mexicanas, ¿no?, de ese tiempo. Entonces, en ese sentido, pues es muy grato poderla compartir. De pronto, por ejemplo, ustedes me dijeron que había un espacio para presentar en la Feria del Libro de Bachúa, ¿no? Y amablemente me invitaron a presentarla ahí, pero ahí, por ejemplo, dije, no sé si les haga tanto sentido a los chavos de prepa, ¿no? O sea, porque es tanto como sobre el pasado que quizá no les resulte tan atractiva. Entonces ahí es como digo, bueno, si es para alguien, si quisiera que lo leyera alguien, quisiera que lo leyera esta generación. Y también fue un poco apresurada porque pues no sabe uno las vueltas que da la vida y qué tal que mi mamá de un día para otro ya no la lee y yo ahí corrigiéndola. Entonces dije, no, pues ya los capítulos que están y vámonos, ¿no? Fíjate que el año pasado, si no me equivoco, presentamos un libro igual en una feria del libro, ¿no? Me parece que fue en la Feria del Libro de Lica. Y este libro, originalmente el autor y nosotras lo pensamos como para niños. De hecho, se llama Aventuras en la vida de un niño y se trata de un niño que va cursando la primaria y pues tiene un montón de experiencias ahí pues con sus amiguitos, con la maestra. Pues básicamente son pues eso, ¿no? Sus aventuras en su paso por la primaria. Pero cuando lo presentamos, la audiencia, o nos dimos cuenta de que fue muy bien recibido justo por personas pues ya mayores, o sea, no por niños, en parte porque pues el autor le daba ahí algunos detalles, pues no digamos de su infancia, ¿no? Y es un autor de la tercera edad. Entonces, como que nosotros pensamos, y bueno, probablemente sí sea así, ¿no? Que pues sea bien recibido por una audiencia infantil, pero al final de cuentas luego también te llevas como este tipo de sorpresas. En tu caso, pues quizá esté mucho más definido, pero igual no me extrañaría que de pronto por ahí pues pueda llegar pues a otras manos o a otros ojos, ¿no? Antes de seguir, ¿quieres comentar algo muy? Bueno, te iba a preguntar, Rico, a propósito de los comentarios que hace Moy, de cómo presenta tu libro. No estoy segura cuántas presentaciones has tenido y cuando escuchas, o por ejemplo, cuando leíste este prólogo que hace Javier, ¿cómo te lees a través de, pues, eso, de sus propias lecturas? Sí, esta es la segunda presentación apenas, fue una en Durango, con la familia y amigos de la familia nada más, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que más cuesta, o al menos a mí que más me ha costado, es asumirme como escritor de literatura, ¿no? Estoy muy acostumbrado al académico, se me facilita mucho, me es muy fácil, pero en este otro terreno siento que voy a ciegas, bueno, ya menos por los cursos que he tomado, por mi maestra Paloma, que ahí está también. Ya tengo más herramientas, ¿no? Pero de todas maneras creo que me siento mucho más inseguro. Entonces, a la hora de escuchar a Moy lo que dice y que me compare con autores tan enormes y que sienta que la novela pertenece a esa parte de la literatura latinoamericana, pues es muy grato porque es algo que es muy difícil asumir, ¿no? Lo mismo cuando leí el prólogo de Javier Treviño, que también hace menciones y descata como los aportes literarios. Entonces es muy grato, ¿no? Y te llena de confianza para poder pues seguir escribiendo, ¿no? Sí. ¿Tu lectura fue reciente, Moy? Sí, la terminé de leer ayer. Okay. Y más bien ahora al revés, te preguntaría a ti si consideras que esta visión que tiene Rico de su tipo de audiencia y como se ha pronunciado él, ¿no? Como sentirse todavía como pues un escritor novel, ¿qué podrías decir tú acerca de pues de eso, de lo que encontraste ahí y desde luego pues de nuestro autor? Bueno, yo creo que lo dijo mi amiga Odette Alonso hace rato, una poeta cubana que vino a presentar su libro. El ejercicio creativo termina con la lectura, ¿no? Con la experiencia del lector.
Y este lector de esta novela, para mí, ya lo dije, es una novela en toda regla, cumple pero con la atmósfera, con los personajes. Además, los personajes, cada uno se van a dar cuenta que tiene diríamos ahora, están construidos de manera integral, ¿no? O sea, es un discurso que empieza, que se mantiene y que a pesar de que no tienen muchas páginas cada personaje, los personajes están muy bien definidos. Por ejemplo, cuando aparece el personaje del papá, ¿no? Que le recordaba a aquel forajido de la hacienda, que ahorita se me fue el nombre, pero es Ángel el de la moto que fumaba, ¿no? Y entonces Ángel el de la moto que fumaba. Entonces son estas formulitas que uno como lector descubre, ¿no? Y me daba mucha risa ahorita no risa, o sea, no risa mal, sino como esta sonrisa de coincidencia porque justo le pasa a Isabel Allende, exiliada en Venezuela, yendo a la escuela nocturna y trabajando en una revista de día, con sus hijos en Colombia y ella, en Chile, perdón, sus hijos en Chile y ella exiliada en Venezuela. Y así escribe La Casa de los Espíritus y dice: yo nunca pensé en esas horas entre que terminaba de lavar los trastes y recoger la cocina y las 2 o 3 horas que le podía dedicar a la escritura, jamás pensé que La Casa de los Espíritus me estaba lanzando a lo que iba a ser mi vida. Y Isabel Allende tenía 40 años cuando se publicó La Casa de los Espíritus, ¿no? Entonces creo que es una cosa del autor, ¿no? Que el autor dice: bueno, es mi historia, es la historia de mi mamá, es para ella, pero hasta ahí termina la labor del autor, de nuestro querido autor, y ahora los lectores a ver qué hacemos con esto, ¿no? O sea, como yo creo que Rico nunca se esperó que fuera, o sea, que eso que él quería regalarle a sus papás haya desencadenado en la construcción de este libro tan bien construido, ¿no? Y además tan digerible a la lectura, porque precisamente se nota que hay una gran investigación, pero nunca lo ves como en otras novelas, ¿no? Que se notan las costuras, que dices así como que el trabajo de archivo está muy ahí. Y no, o sea, aquí la literatura hace lo suyo, creo que sin darse cuenta, casi sin querer, y lo logra muy bien. Entonces, pues ya no es cuestión de lo que él quiera, sino de lo que el propio libro, a ver hasta dónde llega. Yo no creo que sí hay un lector ideal en tu cabeza, como escritor escribes para alguien, pero creo que el público meta, pues híjole, no estamos vendiendo un producto, sino que es la literatura y puede, como decías, como esta historia que pudiera ser para niños y que es mejor recibida por los adolescentes, ¿no? O de repente, cuando daba clases, hay un novelista en Monterrey, Antonio Ramos Revillas, no sé si lo conocen, que bueno, ha escrito varias obras, pero de repente esas obras que eran para niños, los adolescentes, ya no tan adolescentes, ya de casi sexto semestre, las disfrutaban un montón, ¿no? Porque era como este conflicto del ser humano convirtiéndose en quien va a ser, ¿no? Y yo creo que Plata sobre Gelatina no es un conflicto, sino que muestra más bien todos estos derroteros del ser humano a través de la historia familiar, ¿no? Y que creo que para los latinoamericanos es estas historias que ocurren en las casas de los abuelos, con los tíos, híjole, es muy fácil encontrarte, es muy fácil identificarte ahí, ¿no? O sea, ayer terminé como a las 10:30, le mando un mensaje, yo sé que Rico duerme temprano, pero dije a ver si no lo despierto, y nada más le puse: mugre Rico, estoy llore y llore, y eso no me pasaba, híjole, yo creo que de verdad desde que leí Arráncame la vida, y Arráncame la vida es como mi Shrek, bueno, es que mi hermana veía Shrek 1000 veces, y entonces yo Arráncame la vida, como tu mamá ya leyó tu novela 200 veces, yo Arráncame la vida, y cada vez descubro más, y bueno, ya quiero volver a leer Plata sobre Gelatina, no porque la estemos presentando, sino porque de verdad hay muchas cosas ahí, ¿no? En las historias familiares, es que todos tenemos una familia, como sea, ¿no? Pero todos tenemos una familia, todos tenemos a la tía Amaranta o a la tía, ¿no? O sea, el tío José, y hace rato decíamos Paloma, creo que somos el tío José, pero te encuentras en la historia. Sí, somos tías o tíos, ¿no? ¿Quieres agregar algo a los comentarios de Moy? ¿No? Te iba a preguntar, ya que, bueno, es tu primera obra, ¿no? Pero fue un ejercicio, ¿no? Inicial, que luego ya nos cuentas cómo es que termina
editado y para venta al público. Y en ese sentido, no es el primer libro, es decir, ¿piensas continuar? ¿Piensas seguir en esta carrera o nueva faceta pues, que ya iniciaste? Sí, de hecho, bueno, antes de había escrito otro que, bueno, lo mandé a una editorial y está siendo evaluado a ver si, una editorial tradicional, a ver si alguien se interesa, ¿no? Entonces está ahí. Me tardé mucho más tiempo, pero bueno, una vez que terminé y me seguí con… De hecho, creo que tuve que pausarlo para hacer y luego terminarlo, ¿no? Algo así. Entonces sí pienso seguir. Ahorita estoy ya también terminando otro, pero es de terror. De hecho ya, bueno, Estela, que es la diseñadora de Pie Rojo, ya está diseñando la portada y todo, entonces espero, si no este año, pues a principios del siguiente estará saliendo, ¿no? Y hay otro por ahí a la mitad, entonces, pues no es tanto de que quiera seguir, sino de que ya no puedo parar, o sea, como que también esto destapó algo que traía desde hace mucho tiempo y por lo tanto, pues no hay otro camino más que seguir. Bueno, yo también soy maestra y puse mi alarma para que no se me olvidara ir a checar, pero ya fui a checar hace rato, perdón. Bueno, me gustaría… Bueno, ya nos darás a conocer esta otra obra, o bueno, ya tendremos oportunidad de hacerlo también. Pero me gustaría saber o invitar a nuestra audiencia a participar. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, alguna inquietud. Sí. Andrea. Si quieren. Hola, yo tengo dos preguntas, más que nada sobre el proceso. Una sería, cuando lo empezaste a hacer, porque sé que toda tu familia sigue viva y tengo el gusto de conocerlos, pero es bien difícil escribir de alguien cuando todavía se está construyendo. Entonces, no sé qué tan difícil haya sido para ti, que sé que tal cual no son las cosas así como te las decía, sino que justo hay semillitas. Pero tenías claro desde el principio cuál iba a ser el fin de la novela, porque creo que pues justo siguen vivas todas estas historias y es a veces complicado saber hasta dónde contar o qué se te escapa o qué más quisieras agregar o qué cosas van ocurriendo ahorita y dices como, no sé, es luego difícil ponerle fin a algo que todavía está pasando. Esa sería mi primera pregunta. Y la otra es para ti personalmente, porque sé que la historia pasa en Durango, que es una ciudad que dejaste hace tiempo, y sé que aunque vas constantemente, es una ciudad donde ya no vives. Y no sé también personalmente si eso te haya como sacado cierta nostalgia y que tú también tuvieras que rascarle a recuerdos y memorias de lugares a los que tal cual ya no vas diariamente, pero también te formaron como persona y pues de todas formas sigue siendo nuestra ciudad y donde tenemos la idea de hogar, aunque hayamos construido otra cosa afuera, pero también supongo que hay mucho de ti y de tu memoria ahí en espacios de la ciudad. Gracias. Sí, primero, bueno, el final fue una de las cosas que, yo sé que no es, o sea, no preguntaste sobre el final, sino sobre el fin. Pero el final fue una de las cosas que escribí muy al principio, ¿no? Entonces, sabía lo que tenía que construir, a lo mejor en contenido, antes del final para que el final funcionara. Entonces, hasta que no, es decir, hay relaciones entre los personajes, entonces hasta que no sentí yo que esas relaciones entre los personajes estaban lo suficientemente fuertes para que el final funcionara, pues no me detuve, ¿no? Y iba avanzando y decía, también puede entrar este otro personaje, también puede entrar este otro. Y luego al final ya como con un rompecabezas nada más puse como cosas en su lugar. Hubo personajes que ya no tuve que sacar porque como que ya no tenía como mucho sentido. Entonces, bueno, así fue como decidí en qué momento parar, ¿no? Y la segunda, sobre la nostalgia, no tanto porque la historia está ubicada a mediados del siglo XX,
Entonces es un Durango que tampoco conocí, ¿no? Por ejemplo, está La Acequia, que pues era un canal que bordeaba Durango, así como López Mateos, aquí también era un canal, pero ya ven que la modernidad ingeniosa lo entuba y lo manda por otro lado, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, si hablan con cualquiera de la generación de mi madre y de todos ellos, todo el mundo recuerda La Acequia, ¿no? Todo el mundo tiene historias en La Acequia. Entonces, sí está la nostalgia ahí, pero no me pertenece esa nostalgia, no es de otra persona. O sea, el Durango que yo viví es quizá muy distinto al que aparece retratado ahí. Lo que sí, por ejemplo, es a la hora de construir los personajes, uno de los personajes me basé más en mi primo, que sería el hijo del personaje del que estoy narrando, por cómo era mi primo y todo se parece a cómo es mi primo y cómo se expresa y las travesuras que hacía y todo, pues es más bien mi primo, ¿no? Entonces, ahí sí hubo un poco de nostalgia porque mi primo ya no vive y ahí volqué todo lo que viví con él casi, ¿no? Definitivamente un libro muy bello, muy nostálgico y además interesante para conocer más de la historia de esta familia y por supuesto pues del autor. Y bueno, pues antes de despedir esta transmisión queremos invitarles a que sigan aquí en la Feria del Libro. Más tardecito a las 7 de la noche se llevará a cabo la presentación musical del grupo Apilá, Mujeres, Tambores y Cantos Colombia, Ritmos del Caribe colombiano. De verdad vale muchísimo la pena que vengan a disfrutar de este gran espectáculo y bueno, a la par se den una vuelta por todos los stands, conozcan las editoriales presentes, se lleven un libro a casa y así abonen a generar este hábito en el hogar, el hábito de la lectura, que es algo muy importante. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta transmisión especial. Mañana en punto de las 11 de la mañana vamos a continuar, así que tenemos una cita aquí en canal 26.2 de Señal Abierta. Por el momento me despido, nos vemos mañana y que tengan una bonita tarde.